¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el IVA de importación y por ahí el conocido como el IVA virtual. Temas que nos han estado pidiendo para poder analizarlo y sobre todo porque a mucha gente le interesa ese traslado del IVA y el acreditamiento y creo que muchas veces no se llega a manifestar ahí en esa famosa DIOT en la declaración de operaciones con terceros y justamente para poderlo aclarar y ver algunos aspectos, el día de hoy vamos a tener un gran amigo que ahorita haré la presentación oportuna. Como siempre, trato de hacer al inicio de las sesiones, invitarlos a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. De igual manera que nos sugieran temas y nosotros haremos lo posible para traer amigos especialistas, expertos en cada una de las áreas para poder estar platicando justamente de esos temas. Como ustedes lo saben, hablamos de prevención de lavado de dinero, seguridad social, normas de información financiera, temas fiscales, temas de derecho, administración, justamente para llevar un contenido de calidad y justamente con los comentarios de gente que es experta en la materia, poderlos escuchar y sobre todo que podamos retroalimentarnos y ver puntos de oportunidad que nos acata en las áreas socioeconómicas, que es lo que estamos dirigiéndonos principalmente. Independientemente de eso, saben que también hemos subido contenido de finanzas personales, también para todas las personas que al final de cuentas les interesan estos temas, nos puedan escuchar y nos puedan ver. Así, como les decía, de vernos y escucharnos, ayúdenos a seguir creciendo en este canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, suscribiéndose. Al ladito de la suscripción hay una campanita que también te avisa cada vez que estamos subiendo nuevo contenido, nuevo material, nuevos videos con nuevos amigos. Y de igual manera, vámonos al lado de Facebook. En Facebook que nos proporcionen un like ahí, que es para que al final de cuentas podamos ahí tenerlos y que también les va a ir avisando cada vez que estamos subiendo contenido, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast como iTunes, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon, que estamos en diferentes cadenas de distribución justamente para llevar contenido diferenciado y si tú no nos puedes ver, que nos puedas escuchar o viceversa, si no nos puedes escuchar, que nos puedas ver ahí en compañía de donde estés laborando o hacerte compañía en los traslados que pudiéramos estar desarrollando. Gracias amigos por estar creciendo, ya llevamos más de 2 años, llevamos más de 170 videos con amigos y el día de hoy vamos a tener un amigo que ya nos acompañó en una ocasión y que vamos a estar hablando, como les decía, justamente de ese IVA de importación y el IVA virtual. Él es licenciado en contaduría, especialista fiscal, maestro en derecho fiscal, también tiene la maestría en administración de contribuciones y doctorante en áreas socioeconómicas. Él es profesor de la UNAM, le gusta compartir mucho el conocimiento y también es uno de los socios de Academo que también gusta de poder compartir justamente diferentes temas, principalmente fiscales, y ahí lo puedan encontrar en diferentes plataformas también. Él es Gadiel Peralta, perdón, Gadiel Aragón Peralta. ¿Qué tal, Gadiel? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno que podemos hablar otra vez de estos tópicos tan relevantes y bueno, pues por la invitación, como siempre, a tus órdenes. Oye, Gadiel, un poquito para poder empezar. La ley del IVA es un impuesto de consumo. Hay diferentes clasificaciones que pudiéramos tener trasladados, indirectos, esta comparación del impuesto sobre la renta, que es patrimonial, que tiene que ver sobre una utilidad, sobre unas bases. El IVA, digamos que jugamos a la papa caliente y el consumidor final es el que tiene que estarlo pagando, que al final de cuentas él se comería ese costo y al final de cuentas en el traslado que pudiéramos nosotros estar realizando en el IVA, pudiéramos tener por ahí un acreditamiento cuando no somos el consumidor final. La ley del impuesto, de la ley del IVA, la ley del impuesto al valor agregado, en su artículo primero me dice, todas las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los siguientes actos o actividades, cuatro mencionados, enajenación, prestación de servicios, uso, goce e importación. ¿Cómo podemos empezar con un antecedente de esta importación para poderlo tratar, Gabriel? Sí, pues mira, es importante primero recordar lo que comentas en el sentido de que el IVA
Es una contribución indirecta, comúnmente decimos grava el consumo. ¿Y qué quiere decir? Que todos pagamos el impuesto como terceros afectados, digamos, por lo que establece la ley. La ley establece la obligación de enterar el impuesto a la hacienda pública, pero para aquellos contribuyentes que realicen esos 4 actos o actividades que tú acabas de mencionar. Y la ley, en la característica esencial de un impuesto indirecto, establece el traslado. ¿Qué quiere decir? El que cobre el impuesto y lo entere. Pero en muchas ocasiones permite el acreditamiento. Es decir, en pocas palabras, realiza el acto, cobra el impuesto, disminuye o resta el impuesto pagado en los casos donde le fue trasladado a su vez el impuesto y por diferencia entera este o genera un saldo a favor. Y entonces debemos de quedar claros que de los 4 actos que grava la ley del IVA, por 3 de ellos se traslada, se cobra y se entera, que es la enajenación de bienes, prestación de servicios y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Pero por el 4 acto, el IVA se paga. El IVA se paga normalmente en lo que decimos en la importación y después se podría acreditar si es que se realizan los otros actos o actividades. Entonces, esto trasciende porque es una ley y un impuesto que nacen en 1980. Estamos hablando de ya hace 42 años que la operación de este impuesto existe, esencialmente sigue siendo la misma y que desconocemos en particular precisamente el tema que nos ocupa el día de hoy, el IVA que se causa en la importación. Y ahí entonces debemos de identificar que hay 2 tipos de importaciones para efectos de IVA. La de bienes tangibles, todo aquello que se puede tocar, pesar, medir, como dice la ley, y que pasa por la aduana. Es decir, se tiene uno que remitir a la legislación aduanera, la introducción de bienes tangibles a este recinto fiscal o fiscalizado, para que se haga el control en aduana, el despacho de mercancías, obviamente la asignación de un régimen aduanero en un pedimento aduanal. ¿Y qué pasa? Pues que normalmente la mercancía que viene del extranjero, al llegar a la aduana y hacer esta, vamos a decirlo así, clasificación y procedimiento aduanero, termina pagándose el IVA en la aduana. Y tenemos como declaración de pago el pedimento, precisamente, que describe la mercancía y todo lo que conllevó lograr la introducción de esa mercancía y o bienes tangibles al país. Y ese IVA que podemos nosotros demostrar que lo pagamos con ese pedimento, pues podemos acreditarlo. Si es que a lo mejor nos dedicamos a comercializar y después enajenamos, trasladamos y cobramos el impuesto, pues podemos acreditar este IVA que pagamos en la importación. O prestamos un servicio u otorgamos el uso o goce temporal, trasladamos y cobramos, ahí es donde podemos acreditar este IVA pagado en la importación. Pero entonces la característica de la importación es que el IVA se paga, no se traslada. Se paga y como consecuencia de ello se podría efectuar su acreditamiento. Y aquí es donde viene uno de los grandes errores de toda la vida. Sin desconocer que la importación es un acto igual que los otros 3 y que esto, si nos lleva a la ley a que tengamos obligación de pagar el impuesto porque realizamos actos gravados, como le llamamos, es decir, que le aplicamos la tasa del 16%, la ley establece la obligación de expedir un comprobante fiscal y nosotros nunca lo hacemos porque nos quedamos con la idea errónea que el pedimento aduanal se considera el comprobante fiscal. Y fíjate que la autoridad nos malacostumbró porque así era. Por más de 25 años, en la resolución miscelánea había una regla que establecía que las declaraciones de pago se podrían considerar como comprobantes fiscales. Y entonces, pues en los casos de los pedimentos, considerábamos que ese era el comprobante fiscal. Pero lo que pocas personas se dieron cuenta es que esa regla desapareció a partir de 2014. Entonces, eso nos lleva que curiosamente fue el mismo año en que fue reformado el Código Fiscal de la Federación para darnos a conocer 3 tipos de comprobantes fiscales. El CFDI de ingresos, que se caracteriza porque ahí el IVA se traslada por los actos primeros 3 que realizamos, el IVA de egresos, que utilizamos como notas de crédito o de retenciones,
y el IVA, perdón, y el CFDI de actos o actividades. Ese CFDI de actos o actividades es el que debemos de utilizar para amparar la importación y en este caso el IVA de la importación. Y lo establece el artículo 32, fracción 3 de la ley del IVA desde hace 42 años. Lo que pasa es que nos quedamos con la idea de que el pedimento era el comprobante, no es así. El IVA de actos o actividades, así lo regula el código en su artículo 29, así está señalado en el anexo 20. Normalmente lo confundimos porque el SAT cometió un error al no conocer tampoco para qué se iba a utilizar el propio CFDI de actos. Y como estaba en boga ya el inicio de la carta aporte y el traslado de mercancía, se le ocurrió decir que era el IVA, perdón, el CFDI de traslado. Y así se le identifica. Es el CFDI de traslado, pero que el traslado es uno de los usos que se le da al CFDI de actos y que aquí en el tema que estamos abordando sirve para poder cumplir la obligación de ley de expedir un comprobante para amparar la importación y el pago de IVA en la importación. Entonces es el CFDI de actos. Eso para empezar en el contexto que estamos analizando. Y ahorita viene lo bueno. Oye, no, y si ya con lo que estás comentando, Gadiel, ya me pusiste muy nervioso por no tener los comprobantes de importación. Así es. Déjame también nada más centrar un poquito también los comentarios que hiciste en un principio. Ujú, El acto de enajenación, el acto o actividad de enajenación, prestación de servicios y el de uso goce, como ujú, dices, yo lo pago al que me está prestando el servicio, al que me está vendiendo o al que me está dando el otorgamiento del uso goce y yo lo sí. disfruto. Me Ujú, lo da en un comprobante y yo ahí se lo tengo que al final de cuentas pagar el IVA que me están trasladando. En ujú, ese mismo momento, salvo las retenciones, que también es un relajo el acreditamiento, digamos ujú. que lo acredito en el momento del pago si soy una persona física o si soy una persona moral, Moral. tenía que hacer, pues bueno, tener el comprobante y la comprobación del pago respectivo, sin considerar la cuestión de las retenciones, ahí ya tendremos que ver los aspectos. Ujú, Entonces, yo el traslado lo estoy haciendo a alguien más, alguien utiliza la figura del traslado y lo tendría que enterar. Él tendrá que enfrentar su propio IVA que también le trasladaron y ya tendrá que tener uno por pagar o por acreditarse, que en la lógica de este tipo de impuestos siempre debería de haber un impuesto por pagar, porque siempre hay un sobreprecio, una utilidad que estás ujú. manejando, una plusvalía en el traslado y que te puedes acreditar para no inflar los precios. Eso, digamos que de los tres primeros, ¿no? Así es. Ok, y ahora el segundo tema, cuestión de importación. Ujú, Yo pido a alguien en el extranjero prestación de servicios o un bien y ellos me van a me emitir su comprobante, su factura, de acuerdo a su propia legislación. Yo así en el es. momento que realizo la importación junto con algún agente aduanal, pues bueno, necesitamos la importación de una mercancía legal y esa mercancía legal es con la factura que ellos me estuvieran dando para efecto Ujú, de poderlo hacer. En el así es. momento en que toca la aduana, pues hay un IVA, independientemente del impuesto por aranceles que se pudiera estar generando por el tipo de productos o servicios que se estuvieran generando, si está Ujú, libre o no, eso es otro tema totalmente aparte. La ujú. importación, yo tendría que depositarle la cantidad al agente aduanal para que el agente aduanal pague el IVA respectivo de la Así es. importación que se esté realizando. Y es aquí donde sí me llama mucho la atención, como lo acabas de comentar, el no tener un comprobante y más como están ahorita la fiscalización por parte de la autoridad, que todo lo está basando en un robot que Así les es. FDI y que al final de cuentas ya la dio, ya ni siquiera le alcanza para poder Ujú, parametrizar su base de datos. El ujú. día de hoy que no tengas un CFDI de importación, lo que va a hacer es que no va a haber forma de poder comprobar ese acreditamiento que seguramente tendrías que hacerte o deberías de hacerte porque si no te vas a pagar dos veces el impuesto. Sí, y el problema es que ahora yéndonos del lado del derecho al acreditamiento, de poder disminuir del IVA que trasladamos y cobramos, el que nos trasladan y pagamos, o el pagado en la importación, además de demostrar que esté efectivamente pagado, que corresponda a erogaciones deducibles para efectos de impuesto sobre la renta,
La ley es clara en el artículo 32, fracción tercera, para el que está obligado a expedirlo, pero también es clara en el artículo 5, fracción tercera, que dice que como requisito de acreditamiento necesitamos recabar un CFDI con el IVA expreso y por separado. En este caso, oye, pero pues yo pagué el IVA en la importación, ¿cómo voy a recabar un comprobante? Pues se lo tienes que pedir al que esté obligado a expedirlo. Pero soy yo mismo. Ah, pues esa es la característica de la importación en IVA, que el CFDI nos lo autoexpedimos. Por eso es un CFDI de actos o actividades. No es de ingreso, no es de egreso, no es de nómina, no es de pago. Es de actos o actividades y vamos a señalar que se trata de una importación de bienes según pedimento número tal de fecha tal, con un valor base para IVA de 100 y 16,000 de IVA. Ese es lo correspondiente a lo que deberá de llevar este comprobante. Y como dices, es el que va a conocer la autoridad, es el que debería de considerar para efectos del acreditamiento de IVA. Lo que pasa es que la autoridad todavía sigue basando también su cruce de información en el pedimento, pero como dices, en algún momento pues es que el pedimento no es un CFDI, no es más que una declaración de pago. Así es que será además importante autoexpedírnoslo porque es un requisito de acreditamiento y también es obligación expedirlo. Así es que si no lo hacemos, puede haber una multa por no hacerlo y rechazo del acreditamiento por no hacerlo también, efectivamente. Oye, Gadiel, un poquito también, cuando yo he hablado de los FDIs, lo pongo como un objetivo de un sistema planetario. Enfrente está el Sol, que es la versión 3.3 o 4.0, ya estamos ahorita en una convergencia con los dos. Y Ujú. existen alrededor de de ese Sol, 6 planetas. Así Dices es. que el de ingreso, el de egreso, el comprobante de pago, incluido su complemento, que no es propiamente un comprobante por sí solo, el de nómina, el de traslado, el famoso carta aporte en uno de los aspectos, porque también se puede incorporar a uno de ingresos, y el sexto, que sería conocido como el de retenciones y pagos. ¿Es el mismo que estás comentando como el de actos o actividades? No, fíjate, aquí hay un gran error y todo se debe a no leer el artículo 29 del código. En el artículo 29 del código, en 2011, cuando nace el CFDI, ahí es donde quedó regulado el comprobante fiscal digital por Internet y no nos hacía referencia a que hubiera otro u otros. En 2014 es cuando hubo una reforma importante a código. De alguna manera dice, todo lo relacionado con CFDIs queda regulado en código exclusivamente. Y ahí es donde se menciona ya en el artículo 29 que se le adicionó no nada más hablar de un CFDI, sino decía, y sigue diciendo, CFDI de ingresos, un CFDI de retenciones y que servirá también como nota de crédito. Y a este le llamamos de egresos, pero es el mismo, solo que tiene dos modalidades, retenciones y nota de crédito. Cuando nosotros accesamos al sistema del proveedor o del SAT, entramos a un CFDI de egresos y luego elegimos si lo vamos a usar para retenciones de contribuciones o como nota de crédito para amparar devoluciones, descuentos o bonificaciones. Y el tercer tipo de CFDI que a 2014 se mencionaba era el de actos o actividades. Decía yo, la misma autoridad nunca supo bien a bien para qué se utilizaría, se le ocurrió llamarle de traslado, que de hecho ni siquiera ha entrado en vigor y parece que se va a ir hasta 2023, pero lo hemos conocido así para el traslado de mercancías, que efectivamente hacían los fleteros y que ahora se le va a considerar en el mismo uso que de la carta aporte, que por cierto no es lo mismo. En fin, el hecho es que ese CFDI de actos, por ejemplo, se utiliza por una fiduciaria en un fideicomiso empresarial para informar a los fideicomitentes o inversionistas cuál es el monto de ingreso que deben acumular al final del año por su inversión en el fideicomiso llamado resultado fiscal proporcional y el monto de pagos provisionales efectuados por su cuenta. La fiduciaria les va a entregar un comprobante fiscal a ellos. ¿Qué comprobante? Porque no es un ingreso para el banco, que es la fiduciaria, no es una nota de crédito, no es una retención, no es un pago, no es nómina, es tal cual el CFDI de actos, cuyo objeto en ese caso es de carácter informativo y señalarle
lo que establece el artículo 13 de la ley del ISR. Esos dos datos, cuál es su ingreso acumulable proporcional y el derecho al acreditamiento proporcional de pagos provisionales. Igual sucede con los coordinados en el mismo sentido, hacia sus integrantes. Lo mismo sucede en su momento con lo que era el cumplimiento del requisito en los comprobantes que venía de 2003 de identificarlo como pago en parcialidades. Teníamos que emitir un comprobante original y luego uno por cada parcialidad. Hoy se resuelve con el CFDI de pago. Y en ese sentido, si nos está diciendo la ley del IVA que hay que expedir un comprobante por un acto grabado que realizamos que es de importación, pues es el CFDI de actos para establecer de carácter informativo, pues que se hizo una importación. Y hasta aquí, insisto, está relacionado un bien tangible y está un pedimento de por medio. Pero es importante que aquí ya distingamos. Hay otro tipo de importación, el que la Sí, ley también señala de intangibles y de servicios. Y en ese sentido es la que le llamamos IVA virtual, y ahorita nos metemos al detalle, pero también hay que expedir un comprobante, que eso es lo más importante y lo grave, porque tampoco nadie lo hace. Pero para concluir el tema de los FDIs, digo que es muy abundante, pero en relación con lo que estamos hablando, los complementos son una serie de datos de carácter obligatorio de tipo fiscal que dependiendo de la actividad o de tipo de contribuyente, pues se vuelve obligatorio que lo incorporen en los FDIs. Por ejemplo, el que se dedica al arrendamiento, pues hay un complemento de arrendamiento que es poner el número de cuenta predial. El que se dedica a la importación y venta de comercialización de mercancía de importación, pues hay un complemento que es el de importación, poner el número de pedimento y la fecha. Efectivamente, el que traslada mercancía tiene que incorporar un complemento de traslado y que lo único que tiene como finalidad es describir la mercancía. Y hoy en día estamos viviendo simultáneamente que se tiene que incorporar el complemento de carta aporte para quien se dedica a los fletes y para empresas comerciales, porque la miscelánea fiscal así lo obliga, aunque esto ya lo veremos tal vez hasta 2023 con carácter obligatorio, ahorita ya está disponible. En su momento había un complemento de nómina, se volvió CFDI de nómina y es de carácter independiente. Que había un complemento de pago, se volvió CFDI de pago de forma independiente. Por eso quise ahí aportar estas ideas. En este momento, si revisamos el artículo 29 del código, nos dice que existen 6 tipos de CFDIs. Nos quedamos en 3, sí. Se agregó el de nómina, que está regulado en el anexo 20 de la miscelánea. Se agregó el de exportación, que fue un tema apenas de reforma el año pasado. Oye, pero ya había todo un complemento de exportación. Sí, el complemento ya se le considera CFDI independiente al de ingresos, porque de ahí nace, en la exportación por una venta. Y tenemos precisamente esa confusión de que si hay un CFDI de retenciones y aparte un CFDI de nota de crédito, la realidad es que es un CFDI de egresos, pero que es tal ya la gran diferencia que existe entre uno y otro, que podríamos hablar entonces de 7 tipos de CFDIs, no de 6. El de ingresos, el de egresos que son dos, retenciones y nota de crédito. El de actos que estamos hablando, que le llama de traslado la autoridad. El de nómina y el de exportación. O sea, prácticamente estamos hablando en código de 6 tipos, pero que en la práctica son 7, no son 6. Y dentro de ellos está el de traslado, que no es de traslado nada más, porque es de actos. Y uno de los usos que se le da es para traslado de mercancías. Pero así se le llama por la propia autoridad en el mismo sistema del SAT, lo identifica con T de traslado, pero es para estos efectos múltiples de carácter informativo. Oye, Gabriel, y un poquito este análisis que acabas de decir de los FDIs y hablando justamente de la importación, que es lo que nos está acatando, si yo ya tengo varios años de haber importado o estar importando, ¿cuándo sería un buen momento para poderme regularizar con la cuestión de los FDIs? Porque lo vuelvo a comentar, creo que ha sido muy puntual también. Sí. La autoridad ahorita se va a basar mucho en CFDIs, hoy, mañana y Mm, ayer ya se empieza a basar mucho sus amarres. ujú. Para no tener una bronca dentro de 4 o 5 años, ¿sería recomendable empezar a actualizarse con este tipo de CFDI de traslados? Sí, mira, en términos de ley, lo adecuado, lo correcto, lo deseable
sería que emitan sus comprobantes de los últimos 5 ejercicios, porque es lo que la autoridad puede ejercer facultades de comprobación y puede sancionar por no expedirlos, siendo que lo debieron de haber hecho, porque ahí lo establece el artículo 32, fracción 3 de la ley del IVA, y rechazar los acreditamientos, porque está el artículo 5, fracción 3 de la ley del IVA también, y es el mismo comprobante. Ahora, no, por la razón que sea, no quieren, no pueden, ya no quieren mover ejercicios, porque en realidad es un CFDI de actos, estos ni siquiera los han expedido, no van a cancelar nada, los van a generar. Es más, no necesariamente es uno por pedimento, puede ser uno por mes y así hacen 12 por año y 60 en los últimos 5 años y ya. Pero bueno, lo deseable, lo evidentemente necesario es que ya lo hagan desde este año, desde enero. ¿Y por qué? Y, Porque el SAT generó una reforma también a la ley del IVA el año pasado y enfatizó que en los actos de importación como acto accidental se tiene que expedir el CFDI de importación. Oye, pero ya lo dice el 32 fracción tercera, sí, ya no era necesario, ¿no? Pero como abordó el tema de actos accidentales, lo enfatizó. Entonces, está complementando lo que siempre ha existido y puede revisarnos y multar y rechazar el acreditamiento. oye, Gabriel, y también ahí de lo que se ha comentado, de esos 6, 7 comprobantes que acabas de comentar, Sí, eh, el de traslado no tiene efecto fiscal, es lo que se ha comentado. Entonces, esto al momento de yo incorporarlo, como dices, no es que esté reviviendo ni haciendo algo más, solamente quedaría como una evidencia de que yo pagué un IVA por medio de un tercero, que sería el agente aduanal, se pagó para efectos de liberar mercancía y legalizar ciertos aspectos de la mercancía en territorio nacional, pero en la realidad sería un sin efecto fiscal de ingresos ni de deducción, porque al final de cuentas ya lo tenemos en otro tipo de comprobantes. sí, es un CFDI de carácter informativo que normalmente no tiene efecto fiscal, como bien lo acabas de decir, pero en ocasiones sí la tiene. Este es uno de los casos. El efecto fiscal es para el acreditamiento del IVA pagado en la importación, de tal suerte que si no se está autoexpidiendo, insisto, nos pueden rechazar el acreditamiento porque es requisito para poder acreditar el recabar el comprobante fiscal. Esto por decir el tema del que estamos abordando, pero tiene otros efectos fiscales de acuerdo a otros contextos, porque imaginemos el caso donde una persona va a aportar a una sociedad bienes, no aporta dinero, que es lo normal, sino bienes. Es una enajenación. Pues él tiene que emitir un comprobante fiscal, pero depende de la forma en que lo aporta. Digo, no quiero profundizar porque son temas muy abundantes, pero sí es importante que se sepa esto. Si yo aporto dinero, pues yo liquido en dinero. Si yo me comprometía a aportar en dinero y pedí un plazo para pagar porque no tenía yo liquidez por alguna inversión, y después de esos 3 días, o 5, o 15, o 30 días, este, ya tengo que aportar y no tengo cómo lograr conseguir el flujo de efectivo, yo le puedo ofrecer dar en pago un bien a la sociedad. Oye, mira, vale lo que te debo, me lo aceptas, sí, pero la sociedad va a decir, factúralo. Entonces yo lo voy a facturar, pero como dación en pago. Eso también tiene un efecto fiscal porque la sociedad va a poder, en base a lo facturado, tener un costo deducible. El que aporta inmuebles, el que aporta cartera, el que aporta inventario, enajena, pero la sociedad tiene derecho a deducir esos bienes y necesita un comprobante. Y yo le estaría dando ese comprobante con ese efecto fiscal, sin IVA, por cierto, porque yo no voy a tener, cuando no reciba yo acciones, porque a veces se puede aportar solo primas por suscripción, no tiene un efecto fiscal para mí, pero sí para la sociedad. O sí lo puede tener. Hay un criterio del SAT que dice que quien aporta en especie y recibe acciones causa el IVA y se le vuelve ingreso. Digo, sin entrar ahorita al detalle, existe. Entonces sí, sí puede generar un efecto fiscal, pero en la mayoría de los casos no, porque es de carácter informativo, como lo que acabas de mencionar, en el caso del fideicomiso, en el caso de un coordinado, en el caso no hay ingreso ni deducción de por medio, pero quién sabe. En el caso, insisto, que menciono, y en el IVA, sí hay efecto fiscal. Oye, Gabriel, o sea, fíjate que, o sea, esto es, llevamos tantos años ya con el CFDI
y que creo que muchas de las personas, ni siquiera la cuestión de los agentes aduanales, se Así es. han preocupado por emitir este tipo de documentación, ni siquiera recomendaciones para que lo podamos tener. Y yo Ujú. creo que, como lo dices, al final de cuentas, el CFDI es el amarre que va a tener la autoridad, ni siquiera nuestra contabilidad. Entonces, mientras más CFDIs tengamos, es más, cuando empezó todo esto, habían dicho que nosotros íbamos a convertir nuestros papeles de trabajo de depreciación o de deducción de inversiones a un XML para poderlo subir y que eso iba a formar parte de la información que la autoridad iba a estar procesando en los XML, que es una de las cosas que tenemos con el CFDI. Pero independientemente de todo eso, Gadiel, yo creo Ujú. que ahorita al poderle dar también el otro problema que tenemos, que es el IVA de importación, pero de los intangibles, Así es. todavía se agranda más todo esto porque ni Sí. siquiera comprobantes tenemos. Decías Exacto. un IVA virtual. ¿Cómo Ujú. podemos identificar ese IVA virtual, Gabriel? Así es. Fíjate que para empezar, y a mí en lo personal, me, me da mucha inquietud que le llamemos virtual, porque pareciera que no sabemos de qué estamos hablando. Primero porque el término no existe desde el punto de vista legal, ni en la ley del IVA, sino si lo hiciéramos en realidad atendiendo a lo que dice la ley, se nos haría más fácil de entender. El hecho es que en este caso el IVA se causa por utilizar en México intangibles propiedad de extranjeros. Una marca, una frase, una patente, una fórmula, un secreto industrial, una franquicia, y pagamos regalías. Y la otra razón, que esa es la que más confusión genera, pero la realidad es que es una situación muy simple, es porque aprovechamos en México servicios prestados por residentes en el extranjero. Y a lo mejor decimos, es que eso es difícil, es imposible, yo casi no hago eso. Es de lo más común que podemos imaginar, pero no lo sabemos. A eso me refiero. Nosotros pagamos honorarios a residentes en el extranjero. Eso implica que estamos aprovechando en México un servicio y eso causa IVA. Nosotros pagamos asistencia técnica a un residente en el extranjero. Lo mismo, estamos aprovechando en México un servicio prestado por un residente en el extranjero. Nos preocupamos más por saber si hay retención o no de ISR y por saber si expedimos un CFDI de retenciones, que se nos olvida el artículo 24, fracción quinta de la ley del IVA, y el que paga está causando el IVA. Asimismo, por pago de regalías, pago de intereses, pago de comisiones, entre otros. Simplemente hablar de regalías, intereses, honorarios, asistencia técnica, comisiones, todo eso que nos preocupa, expedir un CFDI de retenciones, retener o no el ISR, ver si hay un tratado para no retener, todo eso causa IVA en México. Ahora, depende del tipo de acto para efectos de IVA que se hubiera evaluado, si es que se hubiera realizado en México, sabremos si está exento o está agravado. Ejemplo, si estoy pagando intereses bancarios, es un acto exento. Pero si estoy pagando intereses a una empresa que me prestó dinero que no es sistema financiero, eso causa IVA. Si estoy pagando honorarios profesionales, causa IVA. Si estoy pagando regalías, causa IVA. Si estoy pagando comisiones, causa IVA. La razón de causar el IVA es porque se aprovecha en México el servicio. Muchas veces decimos, no, el artículo 16 de la ley del IVA dice que se considera que el acto se realiza en territorio nacional solo cuando quien lo realiza es residente en México. Y el extranjero no es residente en México, así es que él no causa el IVA. Y claro, él no causa el IVA. El que lo causa es todo aquel que pague por recibir y aprovechar esos servicios en México. Entonces, independientemente de que sí hay que ver si retenemos o no el ISR y le entregamos o no el CFDI de retenciones, el hecho de que cause IVA nos llevaría a la obligación estricta de pagarle a él su contraprestación y entregar el 16% al SAT. Y además expedir el CFDI de importación de servicios. Autoexpedírnoslo como la mercancía que llega a la aduana, solo que aquí es un intangible. Entonces, eso es lo que debemos hacer, esa es la regla en general.
Pero entonces viene lo de virtual, porque existe un artículo 50 en el reglamento de la ley del IVA que establece la posibilidad de que ese IVA que estamos causando por la importación de servicios, dice, lo vas a poder acreditar simultáneamente en la misma declaración en la que lo vas a informar, declarar. Y el efecto es que si tú lo declaras como impuesto causado, 100, y como IVA acreditable, 100, pues el efecto es cero. Pero, y hasta ahí se quedan muchas personas que sí más o menos captan lo que les estamos diciendo cuando les hablamos de lo virtual, pero en lo que no reparan es que ese artículo 50 condiciona a que se haga ese acreditamiento simultáneo a cumplir requisitos de acreditamiento del artículo 5 de la ley del IVA, que sea deducible para ISR. Decimos, ah, pues sí, sí es deducible. Está registrado en contabilidad porque ese es un requisito de deducibilidad. Y, ah, bueno, es que eso no lo registré porque no sabía. Ya no se cumplió el requisito, entonces ya no fue virtual. Lo tengo que pagar y no es acreditable. Habrá quien diga, yo sí lo registré. Ok. Segundo requisito, recabar comprobante fiscal. ¿Te autoexpediste el CFDI de actos de importación de servicios? No sabía. Ah, pues ya no es acreditable, no pudiste haberlo reflejado así. Lo tienes que pagar, lo debes. Debe estar registrado en contabilidad. Debes de autoexpedirte el CFDI. Debe estar en la DIOT, como bien decías tú, porque con RFC de extranjero, porque es parte de todo el acreditamiento del mes. Y por supuesto en el pago referenciado estar como impuesto causado y como impuesto acreditable en la misma declaración. Entonces, si no se cumplen esos cuatro requisitos, el IVA deja de ser virtual, como le llamamos, y se tiene que pagar. Y no es acreditable, porque no cumplimos requisitos de acreditamiento. Esa es la parte medular, donde también la parte importante es que hubo reforma a ley del IVA hace un año, donde también está enfatizando que en estos actos de importación de servicios se tiene que expedir el comprobante. No lo necesitaba enfatizar el artículo 33 de la ley del IVA, porque lo establece el 32 fracción tercera, pero si desde hace 42 años no le hemos hecho caso, la autoridad dijo, bueno, se los voy a poner ahora en el artículo 33 como actos accidentales de importación. Y eso es mucho más grave si consideramos la reforma a lo que las llamadas plataformas digitales, donde decimos, ah, no, es que no nos atañe porque los extranjeros ya van a pagar el impuesto, para eso se van a dar de alta. Sí, pero comentábamos tú y yo fuera de cámaras. Esto en realidad hasta mayo de 2020 se permitió hacer de una forma diferente, porque a partir de junio empezó la reforma y plataformas digitales y sí, fiscalizar a los extranjeros, pero antes de junio, nosotros aprovechábamos en México la descarga de información de streaming, de tipo Netflix o inclusive los tipo Uber que utilizaban el intermediario y estábamos aprovechando en México un servicio prestado por un residente en el extranjero. Así que todo pago realizado ha causado el IVA. Y es más, en esta reforma a plataformas digitales, me parece que es el artículo 18D, establece que si el extranjero no se da de alta y no paga el impuesto, entonces todo queda igual como antes. ¿Qué quiere decir? Que el que aproveche el servicio en México está importando el servicio, causa el IVA y lo tiene que enterar. Y si lo tiene que enterar, tiene que presentar declaración y tiene que expedir el CFDI de importación de servicios. Y no hacemos ni una ni otra cosa. Y es más, ni sabemos si están dados de alta o no y nos están trasladando el impuesto o no. Fíjate que ahí, Gabriel, un poquito también antes de esta reforma que bien comentas, y era el problema de algunas personas que llevaban el, la contabilidad o los pagos provisionales de estos cuates de Uber. El problema es que no logramos entender qué es lo que sería eso del tema virtual, porque muchos lo confunden con exportación, o sea, así Ujú. tangentemente no saben diferenciar exportación de importación, porque Así no es. identifican quién es el contribuyente. Y Ujú. aparte al ver en la ley del IVA que la exportación está al 0%, es cuando empieza a generar todavía mayor confusión. Sí, Creo sí. que lo que acabas de comentar es muy puntual y en el sentido de que, ok, es efecto cero. Sí es efecto cero, siempre y cuando tengas todos los requisitos de acreditamiento, porque uno Ujú. de los más importantes es que sea estrictamente indispensable.
y aún así que no sea estrictamente indispensable se te convierte en no deducible. Y si no es no deducible, hay un impuesto de importación. Y eso estamos hablando Ujú. hasta cuestiones personales. Si yo importo algo, un libro, independientemente pueda estar con una cuestión exenta, ahorita dejemos eso como un tema, cualquier Ujú. cosa personal que yo pudiera traer, estamos hablando que tiene que pasar por aduana, independientemente sea paquetería, sea regalías, sea algo que sería intangible. Para hablar de ese IVA virtual, cosas personales, un uso de un software, algo, estamos hablando que yo tendría que pagar o enterar el IVA. Así Y no es. estoy hablando de un acreditamiento, porque no es estrictamente indispensable para una actividad económica. Claro. Ese es el que IVA que me llega a preocupar. Sí, y aquí se generan dos situaciones trascendentes. En ese caso del que estás hablando, si yo me dedico a comercializar mercancía, vamos a empezar computadoras, y yo compro mis computadoras en China. Y de pronto mi proveedor chino me dice, mira, esta ocasión, como has sido muy buen cliente, te voy a pagar el transporte internacional. Dime en qué aduana quieres que te entregue las computadoras. Y yo, ah, perfecto, pues está en Mazatlán, porque yo voy a Mazatlán y de ahí ya las traigo en contenedor vía carretera a México. Entonces él me deja las computadoras en Mazatlán, entonces yo voy a la aduana, tramito mi pedimento, pago el IVA de la importación por la legal introducción de esas computadoras al país, las traigo a mi almacén en la Ciudad de México y empiezo a comercializar y resulta que no pagué el IVA de la retención que debí de haberle hecho estrictamente a mi proveedor chino. ¿Cómo? Pues si pagué el IVA de la importación. A ver, es que, como dijimos al inicio, la ley del IVA grava actos. Se causó el IVA por el acto de importación, pero el proveedor chino, al entregar la mercancía en territorio nacional, está llevando a cabo una enajenación de bienes en el país y por lo tanto el proveedor chino causó el IVA. Y aunque no esté inscrito en el RFC, el artículo 1A, fracción 3 de la ley del IVA dice que cuando le adquieres bienes tangibles a un residente en el extranjero sin establecimiento en México, le tienes que retener el impuesto. El artículo 10 de la ley del IVA establece que el IVA se causa en territorio nacional porque el bien fue entregado en el país. Entonces, ni siquiera reflexionamos que está también causándose el IVA por la enajenación de bienes, porque se cumple lo establecido en el artículo 10 de que el acto sí se realizó en territorio nacional, y porque además el 1A fracción 3 nos dice reténle el IVA por haber adquirido bienes tangibles de un residente en el extranjero que no está dado de alta en México, y se nos olvidó retenerlo, pero más que se nos olvidó, no sabíamos que eso se tenía que hacer. Ese es un primer problema. Hay un IVA de la importación, sí, pero hay otro IVA de la retención. Ambos se tienen que pagar y después se podrán acreditar, pero primero se tienen que pagar. Y entonces ese es un gran problema hablando de importación de bienes tangibles. Ahora, hablando de la importación de intangibles, efectivamente, te voy a poner un caso muy simple que cualquiera puede estar en esa situación y no nos damos cuenta que estamos causando el impuesto. Hablemos de un trabajador. Toda su vida ha sido trabajador, nunca ha sido contribuyente de IVA, siempre ha sido asalariado, está construyendo su casa, necesita más financiamiento. Recuerda que tiene un hermano que se fue hace 20 años a Canadá y le dice, oye, préstame dinero para terminar mi casa. El hermano dice, ok, de mi empresa va a salir una transferencia como préstamo para ti, que me estás pidiendo 10 millones de pesos. Te voy a cobrar una tasa fija anualizada del 10%. Entonces yo te presto 10 millones y me devuelves 11 millones, cuando puedas, ¿ok? Llegado el momento del pago de intereses, que en el ejemplo sería 1 millón de pesos, pues se causa el IVA de 160,000. Diríamos, ¿cómo? Pues si el que está prestando es la empresa canadiense. Sí, pero yo estoy aprovechando en México el financiamiento. Yo soy el importador de ese servicio de financiamiento. Entonces yo estoy causando el IVA. En el momento en que yo le pague 1 millón de pesos de intereses, yo tengo que pagarle 160,000 al SAT. Oye, pero es que el IVA es virtual. ¿Dónde dice? Es que el artículo 50 dice que te lo puedes acreditar. No puedo acreditármelo. Yo ni siquiera soy contribuyente de IVA en México.
por los actos de enajenación, prestación de servicios ni otorgamiento. El IVA lo estoy causando por la importación y la tengo que pagar. Y tengo que autoexpedirme un CFDI, además, y no hago nada. La autoridad se puede dar cuenta por las transferencias bancarias. Me puede cobrar el IVA sobre los intereses que pagué y la retención del 10% de ISR que omití también, y me va a multar por no haber expedido el comprobante fiscal, pero yo ni siquiera sé. Sí, pero el desconocimiento de las leyes no nos exculpa de su cumplimiento. Pero bueno, el consuelo que tenemos es que eso ha sucedido durante 42 años y el SAT no lo ha fiscalizado porque también desconoce el efecto que en la ley del IVA ha establecido durante todo ese tiempo. Y aparte también un poquito tiene que ver la cuestión de los importes, ¿no? Pueden ser importes realmente muy pulverizados que a la autoridad la recaudación no le afecta ni le llama la atención. Ujú. Obviamente, mientras más operaciones tengas en un tema bancarizado, primero vas a votar por, tal vez por cuestiones de la ley de PRP, de lavado de dinero, aunque no lo laves el dinero, pero vas a llamar la atención de riesgos de los bancos por estarte depositando o haciendo operaciones a nivel internacional. Y ya sin Sí, entrar en detalles si es un país con el tema de problemas de riesgo país. Entonces, primero ahí tienes un enfoque y tal vez ahorita podemos estar tranquilo, pero yo ahorita también la forma de fiscalización que hace la autoridad lo veo que es con un robot y ese robot se está alimentando justamente de mucha información por medio de declaraciones, principalmente CFDIs, que tarde o temprano te va a mandar una cartita diciendo, ¿sabes qué? Se te olvidó pagar el IVA y retener el IVA y aparte, pues me lo debes, te y conviertes en un multa por no responsable expedir ciudadano comprobante. Sí, y sí, sí. multa por no expedirlo. Eso es lo problemático que tenemos por este tipo de operaciones Así es, cuando es un tema internacional y al final de cuentas muchos dicen, pues es que yo hago todo aquí en México, ya, así con es. eso me salvo y pues no, realmente necesitamos ver Ajá. Y cuáles además son el las IVA es operaciones. virtual. ¿Qué es eso de virtual? Pues quién sabe, pero todo el mundo dice eso y no, nunca paga nada. No, aquí el problema es eso, pensar que no se hace nada, como ya vimos, se causa, se debe de pagar, pero no lo hacemos pensando en, es que es virtual. Pues no, no para todos es virtual. El que realiza actos exentos y no objeto para efectos de la ley del IVA, siempre lo tendrá que pagar. Y el que realiza actos grabados, pues tendrá que cumplir requisitos de acreditamiento para no pagarlo, pero si no los cumple, también lo tendrá que pagar. Y eso es lo que todo el mundo desconoce. Oye, Gadiel, datos o información donde te puedan localizar para alguna consulta o algo adicional que quisieras compartirnos, algún correo o dónde te podemos encontrar. Claro, mira, bueno, son dos, es www.academo.org.mx, que es nuestra página que ahí ofrecemos también capacitación y asesoría. Pero especialmente es Gadiel.aragón, que es mi nombre y apellido, junto solo separado por un punto, arroba ap de Aragón Peralta, es ap.org.mx. Es que en ese correo, con todo gusto, cualquier comentario que quieran hacer, lo platicamos. Y ahorita que comentas de Academo, hace unos cuantos días tuve la fortuna de poderlos acompañar por ahí en un evento Ujú. que me llamó la atención por la cuestión de los intangibles, Sí, pero era una programación de diferentes regímenes, diferentes cosas especiales que lo tienen como un diplomado sí, completo, que creo que vale mucho la pena para la gente que nos está viendo. Valdría la pena que se informen justamente en la página, porque ese tipo de capacitación no la encuentran en toda la cuestión del mercado, porque es así muy es. específico sobre diferentes regímenes y diferentes cosas, que es lo que llama la atención. Se ven aspectos contables, fiscales y legales, que al final de cuentas ese es el triple home que al final de cuentas tienen por ahí. Sí, es un seminario de derecho corporativo que tratamos de hacer en base a las experiencias que tenemos con nuestros clientes. Y justo eso, hay muchos módulos que no se ven en ningún lado y tratamos de agregarle valor para que los puedan utilizar en la medida de sus necesidades. Habrá uno, por ejemplo, de los protocolos y los libros sociales.
Nadie sabe que las acciones se tienen que generar, se tienen que imprimir, son bienes muebles, son títulos de crédito, nadie sabe ya que libro de actas, que si de socios, además ahora ya lo pide la Secretaría de Economía y lo pide el SAT, y son dos informes que hay que estar haciendo cada vez que hay modificaciones, y nadie sabe porque fue reforma 2020, 21 y 22 al Código Fiscal, por ejemplo. Eso de las acciones son mitos urbanos porque nadie las ha visto en su vida ni nada, Así salvo es. que quieras vender la empresa, es el momento en que empiezas a regularizar absolutamente todo y algo Así que, es. que puedes llevar con la cuestión de tranquilidad. Sí. Gadiel, permíteme igual a la gente invitarlo de nueva cuenta que nos ponga los comentarios en la parte de abajo, que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busque en la página de Facebook, que nos proporcione por ahí un like, también que nos busquen en las cadenas de distribución de podcast donde podemos estar, Spotify, iTunes, Google, Amazon. Hay varias cadenas de distribución donde van a poder encontrar justamente este contenido y que se suscriban. Ayúdenos a compartir para seguir llegando a diferentes ojos, diferentes oídos. Ayúdenos a seguir creciendo en estos años que llevamos. Gadiel, ¿algo para poder concluir o algo que creas que nos hace falta para las personas que nos están viendo? Bueno, mira, del tema que nos ocupa, lo esencial lo hemos dicho, pero yo les diría, en pagos al extranjero, en pagos a residentes en el extranjero, no todo es impuesto sobre la renta, por supuesto es fundamental, ni aplicación de tratados que también regulan el impuesto sobre la renta, sino hay otros dos temas que debemos de cuidar mucho. Uno, el IVA, que acabamos de abordar, no nada más respecto de importaciones de bienes tangibles, sino de intangibles, que debería de analizarse con profundidad en qué casos estamos causándolo. Y es muy simple, a ver, todo lo que paguemos, ¿causa o no causa IVA? Y la reflexión es, ¿se aprovecha en México o no lo que estamos pagando? Entonces, el tema de IVA siempre ha sido, porque no es nuevo, trascendente y ahora con la fiscalización, como dices, a través de CFDIs y con lo de los tratados y con lo del ISR, debería de verse a la par. Y el otro tema, que no es, por supuesto, tema que hayamos abordado, pero que sí va de la mano, pues es el de prevención del lavado de dinero, porque todo pago al extranjero es un tema cuando es en efectivo o son simplemente transferencias internacionales, operaciones inusuales para la Comisión Nacional Bancaria, que le reporta al SAT y que el SAT podría iniciar una fiscalización tanto de discrepancia fiscal a personas físicas, porque no coincide lo que le están depositando con lo que declara, o bien en el sentido de congelamiento de cuentas hasta saber el origen de esos recursos, que por supuesto a lo mejor es lícito, pero entonces nos llevaría a tener los contratos, los convenios, las facturas, todo en orden para ir al banco, ir a destrabar ese congelamiento de cuentas demostrando que el origen del recurso es lícito. Ojo con esas dos cosas. Y luego dicen que no necesitan contador, Gadiel. Cada vez es más problemático todo esto, que capturadores de declaraciones me queda claro que no va a ser ya necesario, Mm. pero claro que un analista de la información financiera fiscal siempre vamos a necesitar. Definitivo. Gadiel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, a ti, y bueno, pues, que sigas con estos éxitos, esos programas tan interesantes, tan buenos, ayudan a medio mundo y ojalá y los sigas generando. Pues ahí estaremos en esa perspectiva de seguir generando contenido. De nueva cuenta, Gabriel, ante la distancia, un fuerte abrazo, que Gracias. al final de cuentas te admiro y al final de cuentas te lo he dicho presencialmente también, por toda tu trayectoria que tienes y la forma en que te diriges para poder externar estos temas fiscales. Al final de cuentas ayuda mucho para los jóvenes, para gente ya un poquito más maduro y con experiencia, siempre ayuda tu dinámica para poder entender estos temas fiscales. Contrario es El mutuo, día, muchas gracias y a sus órdenes. el día de hoy nos acompañó el licenciado en Contaduría, especialista fiscal, maestro en Derecho Fiscal, maestro en Administración de Contribuciones y doctorante, Gadiel Aragón Peralta. De nuevo cuenta, Gadiel, muchas gracias. Gracias a sus órdenes. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan, estamos en contacto. Saludos, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.
Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal.